Hoy vamos a hablar de la resurrección y la transformación. Es un tema muy interesante. Es una de las verdades muy importantes en cuanto a la resurrección. Es una enseñanza muy central en cuanto al cristianismo. Porque si no hay resurrección, no hay ninguna clase de esperanza para cada uno de nosotros. Sería en vano todo lo que hacemos. Si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos es en vano. Estuviéramos nosotros desperdiciando el tiempo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Jesús bajó, vivió, murió y resucitó al tercer día con poder y gloria. Acompáñenme allí a la lectura en 1 Corintios 15, verso 12 al 22. Primero Corintios, capítulo 15, verso 12 al 22. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Incline su rostro, hermano. Bendito Señor y Padre, gracias te doy. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que tú nos has permitido, Señor, exponer tu palabra nuevamente. Mi Dios, queremos estar a cuenta, Señor. Esta tarde, Señor, te queremos pedir perdón por todo lo malo, todo lo vano, todo lo que nos sirve. Queremos vaciarnos de nosotros mismos, del yo, Señor. Queremos vaciarnos, Señor, de todo pecado y ser llenados, Señor, de tu palabra. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Danos ánimo. Ayúdanos a seguir adelante. Es claro, Señor, este mensaje. Vana sería nuestra predicación. Todo lo que hiciéramos, Señor, no serviría para absolutamente nada. Pero gracias a ti, que tú no eres hombre y no mientes. Tú nos prometiste, Señor, una morada, y lo creemos por fe. Sabemos que tú resucitaste entre los muertos con poder y gloria. Es ese Cristo que vive que predicamos. Por eso, Señor, con más razón queremos estar limpios. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje de ese Dios vivo, pero con un corazón limpio, mi Señor. Padre, bendícenos esta tarde por este pequeño mensaje y guíanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, a enlazar las ideas. Ayúdame, Señor, a llevar la secuencia, Señor, de esta predicación. Yo me deposito en tus manos, Señor, y con un corazón, Señor, dispuesto a servirte y alabarte. Quiero menguar, Señor, para agradarte a ti. Es en tu nombre que oramos y te damos gracias. Bendice a mis hermanos. Bendice este tiempo y que sea tu voluntad, no la de nosotros. En ese poderoso nombre que es tu Hijo Jesús, oramos y te damos gloria. Amén y amén, Señor. Tomen asiento, hermanos.
Este tema de la resurrección es un tema muy controversial. Si vamos en los tiempos de Jesucristo, incluso desde ese entonces, viene habiendo personas que se cuestionan, que no creen. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 22, hay una historia, un suceso, cuando se acercan unos saduceos y le preguntan a Jesús, porque los saduceos no creían en la resurrección, y le preguntan y cuestionan a Jesús en cuanto a en cuanto a la resurrección de los muertos. Y estos saduceos muy espirituales le empiezan a preguntar a Jesús. En el primer verso, si usted me acompaña ahí en el Mateo capítulo 22, verso 23 al 32. Dice: maestro, miren qué espirituales. Moisés dijo, o sea, lo sacan de la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Muy espirituales. Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. O sea, estamos claros, ¿verdad? Si el esposo muere, el hombre muere, pues la esposa pasa al siguiente hermano y sucesivamente. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, le cuenta este saduceo. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. Y le hacen la pregunta de la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y entonces Jesús le responde a estos hombres. Les dice: erráis. Pero ¿sabe por qué erran? Por tener una mente carnal. Dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque para Dios no hay cosa imposible. Dios es un Dios omnipotente que todo lo puede. Amén. Les dice: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dígame. Mucha gente es la que no cree en cuanto a la resurrección. Tienen un corazón entenebrecido, un corazón carnal. Incluso la resurrección de Cristo fue profetizada desde antes. En el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando del Señor. Pero de igual manera nosotros somos santos. La palabra santo significa separado, apartado. Y es la misma promesa para cada uno de nosotros, pero tenemos que ser apartados para no ver corrupción. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y es un hecho que no puede haber una resurrección sin una transformación, sin un cambio de nosotros, sin un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Una vida nueva. Mucha gente muere pensando que son creyentes, que van al cielo, pero sin tener un cambio de vida, sin haber tenido un arrepentimiento genuino. Eso es pura religiosidad. Pero aún así mueren creyendo que un día van a ser resucitados para ir al cielo con nuestro Señor. Y pregunto, ¿el cuerpo de Cristo cambió después de la resurrección? Pregunto, hermanos. Porque el cuerpo de Cristo fue glorificado, ¿cierto? Nuestro cuerpo también, después de la resurrección física.
Tenemos que tener un cambio, una transformación. Nuestra condición eterna cambiará después de la resurrección física y espiritual. Nuestra forma de vivir también cambiará después de la resurrección espiritual. Pero para resucitar espiritualmente tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a nuestra vieja naturaleza. En Romanos 5:12 sabemos del por qué el hombre cayó, por qué nosotros morimos, nacemos en pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y más adelante el capítulo 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia claramente desde un principio nos enseña que está muerto, separado por causa del pecado, separado de Dios. Que la muerte física vino por causa del pecado de Adán, y la muerte espiritual. Porque al nacer físicamente, cualquier niño, si usted ve mi niño, mi niña, nacen con ese pecado original, ¿cierto? Y desde ese momento están destituidos de la gloria de Dios, apartados, alejados. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, alejados. En Romanos capítulo 3, versos 10, 11 y 12 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Todos estábamos alejados de Dios. Pero resucitamos espiritualmente con Cristo cuando Él nos toma como sus hijos. Cuando de verdad nos arrepentimos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Él nos limpia con su sangre, nos purifica, nos transforma. Pero siempre y cuando nosotros le cedemos, le permitamos a Él que Él gobierne nuestra vida. Pero tenemos que morir a nuestro yo, a lo que yo quiero, a mi vieja manera de vivir. La muerte espiritual es el estado del hombre natural no regenerado, que todavía en la actualidad se halla en su pecado, deleitándose y por consecuencia alejado de Dios, sin tener esa relación con Dios que ahora usted y yo tenemos. Hoy en día el que no tiene a Cristo se deleita en su delito y su pecado. Efesios 4, 17, 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, tiempo pasado, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que así estábamos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre natural así está. Nosotros así estábamos. Pero Cristo nos transformó, Cristo nos cambió. Tenemos esa esperanza de la resurrección, amén. Todo hombre que está muerto físicamente resucitará un día, y ese es un hecho. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Un día todos estaremos delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿usted resucitará para vida eterna o para condenación?
El creyente, el justo, resucitará para ir al cielo, para ir a la eternidad, como Jesús lo prometió. Porque Cristo lo dijo y Él no es hombre para que mienta. Él dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una promesa, una esperanza para cada creyente. Pablo lo dijo siendo inspirado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, incorruptibles. Un cambio. En 2 Corintios 4:14 dice: sabiendo que Él, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Pero por el otro lado, el incrédulo, el injusto, resucitará para ir a la condenación eterna, para ir al infierno. En Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua. El hombre sin Cristo no tiene ninguna esperanza, pero gracias a Cristo que nosotros, estaremos un día por la eternidad con Él. El hombre sin Cristo no tiene ninguna esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Denle gloria a Dios. Los únicos que les espera la condenación son los que están lejos de Dios. El hombre natural, el que no tiene a Cristo, separados por una eternidad en el infierno. En Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra pregunta: ¿usted está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Lastimosamente, muchas personas piensan que por hacer una confesión de fe es más que suficiente. Congregaciones enteras. Pero no, el Señor demanda una transformación. Demanda que le entreguemos nuestras vidas. Demanda que le sirvamos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso usted tiene que morir a su vieja criatura y resucitaremos para mostrar la gloria de Dios. Morir a nuestro yo, a nuestra vieja vida, a nuestro pasado, y mostrar la gloria de Dios a través del testimonio, a través de nuestras vidas. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna, cambios eternos que muestran la gloria de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Encontramos una historia ahí en Juan capítulo 11. Acompáñenme. Cuando Lázaro muere, el amado de Jesús, el amigo de Jesús, Lázaro, murió. Y la reacción de Marta y de María, ¿verdad? Normal como la de nosotros. En el verso 21 le dice, Marta le dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
En el verso 32, María lo mismo. Cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y la respuesta de Cristo, del verso 23 al 26, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contesta y le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía en claro, creía en la resurrección. Y ella pensaba que se refería a eso en ese momento. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cambios eternos. Jesús da cambios eternos. Colosenses 3, 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Solo Jesús, solo Dios nos ama tanto que Él nos resucitará, que Él nos da esa esperanza. Jesús le contesta después y le dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijo el Señor: ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le aman. El Señor no le importa la condición en la que estábamos, una condición muerta, pestilente, por causa del pecado. El Señor aún así quiso que viniéramos a sus pies. Él aún así nos resucitó de nuestra vana manera de vivir, sin importarle nuestra condición pestilente, por causa de nuestra condición espiritual, por el pecado, porque este hombre llevaba 4 días ya muerto. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuestra vida, mi hermano, antes de Cristo estaba podrida, lleno de pecado, apestaba. El Señor nos muestra la condición del hombre en Isaías 1:6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El ser humano solo se entiende por el mal, muerto por causa del pecado. Cristo resucitó a Lázaro. A nosotros el Señor nos resucitó espiritual, ¿verdad? Y un día tenemos esperanza que un día, si morimos en Cristo, Él nos resucitará. Cristo nos resucita, pero a nosotros nos toca el trabajo de desatarnos. Allí está el problema. Allí está el problema de cada uno de nosotros, mis hermanos. Sigue diciendo en Juan 11, 43 y 44, dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Desátenle y déjenlo ir, porque Cristo nos hace libres. Nos da libertad, nos lava, nos limpia. ¿De qué? De toda pestilencia, de todo pecado. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos transforma nuestras vidas. El creyente, nosotros hemos sido resucitados, pero muchos incluso todavía seguimos atados.
Seguimos con nuestras costumbres, con nuestra vida pasada, peleando. Muchos, lastimosamente, queremos seguir viviendo igual. Hay creyentes libres, pero atados. Atados al viejo hombre, a su manera antigua de vivir. Y ahí está el problema, hermanos. Si yo pregunto cuántos, si mueren en Cristo, resucitarán, todos queremos resucitar, todos vamos a decir amén. Pero ¿cuál es la realidad? Si he tenido un cambio, si he nacido de nuevo, si he sido transformado, y si tengo la convicción, digan, si tienen la convicción, díganme, porque en Cristo tenemos esa esperanza. Debemos de vivir una vida incorruptible. 1 Corintios 15:42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitaré en incorrupción. Colosenses 3, verso 8 al 10 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Un proceso. Pero ¿cuántos realmente seguimos atados a estas cosas? ¿Cuántos pueden decir, no, yo tengo 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio? Pero eso es pura jactancia, porque usted tal vez puede seguir viviendo como vivía antes. No hay ninguna transformación. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Cambie su vida, sea transformado por el poder de Dios, claro. Y ahí mismo en Colosenses 12:14 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Algo que nos cuesta, ¿verdad? El perdón. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Les contaba a los hermanos de la célula que cómo es el ser humano, incluso como creyentes. Nos cuesta perdonar, pero sí, nos gusta que nos perdonen, nos gusta que Cristo nos perdone, porque para todos le decimos al Señor: perdóname. Pero qué difícil es pelear con la carne, qué difícil decirle a un hermano: perdóname, porque te ofendí. No hay resurrección de muertos. Usted no resucitará, mi hermano, si usted no tiene esa transformación. Es importante. No hay verdadera resurrección sin verdaderos cambios en su vida. Usted analícese usted mismo. Realmente, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? Créame, cuando Dios hace una obra, usted lo nota, usted lo siente. No se engañe usted mismo, porque el corazón del hombre es malo y perverso, engañoso y perverso más que todas las cosas. Dios, cuando obra, lo hace notorio en la vida de un creyente. El problema es que el hombre se engaña. El hombre piensa que lleva una vida íntegra delante de Dios, cuando lleva una vida religiosa. Si no hay verdaderos cambios, tal vez es porque no ha habido verdadera resurrección. Tiene que ser transformado por el poder de Dios. Si no hay transformación, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay resurrección. Simple y sencillo. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué le dice su rostro?
Señor, te doy gracias, mi Dios, por nuevamente, Padre, darme este tiempo de exponer tu palabra. Señor, yo te quiero pedir perdón si no le he expuesto, Señor, como tú demandas, Señor. Perdóname, Padre, porque si no me he preparado como a ti te agrada, Señor. Pero siempre, Padre, tú sabes que lo hago bajo el temor, con una pasión, Señor, de exponer tu palabra. Que eso es lo que me nace, Señor, de predicar, de exponer y de vivir tu palabra, mi Dios. Padre, hemos aprendido una verdad. Realmente tú demandas una transformación de nosotros, que no nos engañemos. Creo que todos quisiéramos, si morimos, resucitar contigo, Señor. Para que en aquel día, Señor, tú llamarás a los muertos y todos resucitarán. Pero ¿para dónde iremos? ¿Resucitaremos para vida eterna o para condenación eterna? No queremos estar separados de ti, mi Dios. Queremos estar siempre contigo. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el único que puede transformar y cambiar nuestra vida. Tal vez hemos estado viviendo, Señor, años en el Evangelio, pero una vida que no te agrada a ti. Señor, con todo corazón sabemos y creemos que tú vienes, que tu venida es pronto, Señor, que está a la vuelta de la esquina. Y esto es una exhortación, Señor, que nos llama la atención para decirnos: prepárate, transfórmate. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a todos los que están aquí, Señor, en tu casa. Ayúdanos a disponer nuestra vida en un sacrificio vivo para ti. Transforma nuestra vida, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.